Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, no andaban con rectitud conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, Pablo confronta a Pedro, el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro, porque Pedro, en su simulación, era arrastrado por la hipocresía de los demás, porque Pedro, enseñaba la palabra de Dios, pero cuando venían los religiosos, se portaba como un hombre judío temeroso de la ley, cuando el Señor había destinado que por medio de la gracia y a través de la fe, los hombres iban a ser salvos. Entonces, el apóstol Pablo confronta a Pedro en este sentido y le dice de la siguiente manera: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El Señor nos dio, antes que la ley, nos dio la fe, la cual Dios le había determinado a Abraham para que a través de la fe tuviéramos la esperanza, que a través de la fe iba a venir la gracia redentora en el Señor. Hoy hay doctrinas y vientos ajenos a la verdad, donde encierran muchos que son arrastrados a seguir una conducta fariseica, religiosa, y que quieren volver a cautivar a las personas a que crean que solamente por los requerimientos de una ley, de expresarse y de hacer conforme al modelo que se le ha enseñado, el Señor dice que estos son hipócritas, porque han negado la verdadera fe y se han basado en argumentos de hombres, en teologías humanas, pero que no tienen nada que ver con la verdad. Y dice la palabra del Señor: si yo destruí en mi corazón lo que es el pecado, lo abandoné, por así decir, ¿no? Dice, porque si las cosas que destruí, las que yo abandoné, dejé, las mismas yo vuelvo a edificar, me convierto en un transgresor. Allí se refuta aquella doctrina que dice: salvos, siempre salvos. No importa lo que yo haga, sigo siendo salvo porque creí en el Señor. Pero para alcanzar la salvación yo tengo que abandonar el pecado. Y acá el apóstol Pablo explica, y le dice a Pedro, el apóstol, y le explica a los Gálatas, y le habla, y le dice: si yo abandoné el pecado,
yo me deshice del pecado, se lo entregué al Señor, pero si yo vuelvo a tomar aquello que ofenda al Espíritu Santo, entonces me convierto como justo en un transgresor, transgrediendo la palabra del Señor, ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Puedo ser salvo? De esta manera no puedo ser salvo. Si yo vuelvo a tomar lo que yo mismo destruí y dejé de lado para seguir al Señor, y si yo tomo otras doctrinas, otras enseñanzas, la palabra de Dios insta y dice, si viene alguien y enseña otro evangelio diferente al que ha sido anunciado, este sea anatema. Aquel que anuncia un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Maldito aquel que enseña otro evangelio. Maldito aquel que enseña otra teología que no es la verdadera. Maldito aquel que enseña otra forma y estilo de predicación que no se ajusta al modelo de la palabra de Dios y que no es acorde al Espíritu Santo. Es maldito, dice el Señor. Capítulo 3 de Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acá hay una clara evidencia del apóstol Pablo explicando. Han cambiado al Espíritu Santo por la teología. Han cambiado la palabra del Espíritu Santo por las enseñanzas de los hombres. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo exhorta, el Espíritu Santo profetiza, el Espíritu Santo nos insta a caminar en la verdad. Pero el pueblo cierra su corazón herméticamente, con llave por dentro y por candado por fuera, para que el Espíritu Santo no le redarguya, porque no quieren oír la voz del Espíritu Santo, porque se encierran en sus propias teologías y fundamentos y basamientos de hombres, todas hipocresías delante del Señor. Y cuando el Espíritu Santo habla y envía a un profeta, le cierran la puerta y no le quieren oír. Gálatas insensatos, dice el Señor. ¿Quién les fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? ¿Quién? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque le creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros le creemos al Espíritu Santo y caminamos por fe, según nos dice el Espíritu Santo, entonces somos hallados justos delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. El justo se basa en vivir por fe, para fe y en fe, y escucha, oye y obedece al Espíritu Santo. El justo es el que oye, obedece al Espíritu Santo y vive por fe y para fe. Aquel que no oye ni obedece al Espíritu Santo y no vive por la fe, sino que su fe está tan valiente ante la presencia de Dios, no es justo. Así debemos entender la palabra del Señor. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, los que viven por la fe. Si tú no escuchas ni obedeces al Espíritu Santo, si tú cierras el corazón y crujes los dientes contra los profetas del Dios viviente,
tú no eres un hijo de Abraham. Jesús le dijo a los religiosos de la época, ustedes dicen que Dios es vuestro Padre y que son descendientes de Abraham. Ustedes son hijos del diablo, porque hacen la voluntad del diablo, no obedecen al Espíritu Santo. Y todo aquel que no se somete al Espíritu Santo y no le obedece y no quiebra su corazón delante de él y no le sirve en fe verdaderamente, por más que se disfrace de pastor, les digo directamente, no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios, son sacerdotes del diablo, porque hablan lo que el diablo quiere que hablen. Pero he aquí, yo hablo lo que el Espíritu Santo de Dios me da para hablar. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó a la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice cosas maravillosas, cosas increíbles a la vista y al oído del hombre. Siendo un anciano, le dice, tendrás un hijo varón. Le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y se fue por un vasto desierto caminando, sin saber a dónde iba, sin conocer la tierra que tenía por heredad, porque estuvo sosteniéndose por medio de la fe en aquel que le habló, el Dios del cielo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquel que quiere vivir bajo una ideología, basamientos y fundamentos de hombres, no basados en la doctrina del Espíritu Santo, la Biblia dice que son malditos, no son benditos. Lea la Escritura, escudriñe la palabra de Dios, profundice en la lectura bíblica, porque son muchos que ya no leen la Biblia. La leen solamente los domingos cuando van a la iglesia. Nada más, nada más. No leen la palabra de Dios, no tienen esa comunión con la palabra de Dios y tampoco la tienen con el Espíritu Santo. Arrepiéntete, pueblo. Arrepiéntete, iglesia, arrepiéntete de tus pecados, pastor, ministro, obrero de Dios, porque tus obras no son perfectas delante de Dios.